Muy bien, entonces continuamos, amados. Continuamos con el tema de la doctrina de la iglesia local. No se olviden, hermanos, las características de una iglesia local a la luz de la Biblia. Con el pastor Daniel creo que hicimos un repaso de todo eso. La iglesia local es, recuerden, visible, ¿ya? Es local. La iglesia local, amados hermanos, tiene más importancia en el Nuevo Testamento que la iglesia universal. La iglesia universal solamente es una realidad a futuro, no al presente. Debemos devolverle a la iglesia local el valor que le da la Biblia, ¿ya? En el último punto hemos visto que si existiera solo una iglesia universal, provocaría una serie de imposibilidades, ¿no? Por ejemplo, mandatos que no podríamos obedecer. ¿Quién sería el pastor de esa iglesia universal? ¿Dónde estarían los diáconos? ¿Cómo podría funcionar un cuerpo coordinado? ¿Cómo podrían experimentar mutuamente el sufrimiento o el regocijo de sus miembros, según lo que hemos visto en Corintios 12:26? ¿Cómo podría reunirse una iglesia universal en una casa, como en Filemón 2, ¿no? La iglesia que está en tu casa? ¿Cómo podría Pablo haber perseguido una iglesia también en Filipenses 3:6, ¿no? ¿Cómo Pablo hubiese podido perseguir una iglesia universal? Bueno, entonces, en la iglesia universal hay muchas cosas que no se pueden hacer. Desde congregar, no se puede congregar. No se puede cumplir las ordenanzas, la instrucción de los miembros o su disciplina. No se puede hacer nada. En la iglesia local, sin embargo, sí se puede llevar a cabo todo eso. Se pueden cumplir los propósitos de Dios. Así que la iglesia local es necesaria para cumplir los propósitos de Dios. Sin iglesia local no podemos hacerlo. ¿Cómo hacemos el discipulado, el bautismo de los miembros? ¿Cómo nos organizamos para la gran comisión? Todo eso es posible solo en la iglesia local. Ahora, voy a ir a un punto muy importante que tiene que ver sobre la organización de la iglesia local. Abran sus Biblias en Filipenses capítulo 1, versículo 1. Filipenses capítulo 1, versículo 1. Para ver un poquito de cómo se debe organizar la iglesia local. ¿Sí? ¿Cómo se debe organizar la iglesia local? Hermanos, no sé si ustedes conozcan el significado de la palabra oficial u oficiales. Normalmente cuando escuchamos esa palabra oficial, pensamos en un policía, ¿no? En un detective, oficial de policía. Una vez estaba yo compartiendo eso en vivo sobre los oficiales de la iglesia. Y un hermano en los comentarios entró a contender. ¿Cómo que oficiales, pastor? Eso es antibíblico, nada que oficiales, que no. ¿Por qué enseña eso? Usted enseña en la Biblia. Y yo, pero ¿en dónde estoy enseñando otra cosa que no sea la Biblia? La Biblia habla de que la iglesia tiene dos oficiales. No, pastor, ¿qué eso es eso de oficiales? Que usted está inventando palabras, que está añadiendo a la escritura. No se debe añadir ni quitar. Es decir, me comenzó a refutar, a rebatir. Yo hablé con el hermano por privado, hermano, que ¿por qué usted estaba criticando de esa forma, ofendiendo de esa manera? No, pastor, es que usted habla de oficiales, ¿qué es eso? No necesitamos policías en la iglesia. ¿No? Ay, hermano, no. El término oficial viene de la palabra oficio. Cuando alguien asume un oficio, ¿qué es? Un oficial, pues. ¿Sí me va a entender? Entonces, el policía es oficial porque está ejerciendo un oficio. El profesor es un oficial porque está ejerciendo un oficio también, ¿sí o no? ¿El albañil es un oficial o no? Claro, porque ejerce un oficio, pues. Entonces, todo aquel que ejerce un oficio, ¿qué es? Un oficial, pues. Así que no vayan a contender. Pastor está diciendo que debemos tener policías en la iglesia. Dios mío. Hay que aprender un poquito, ¿sí o no? Hay que aprender un poquito. Para estudiar la Biblia, incluso hay que saber de español, pues también, ¿no? De gramática, de significado, de conceptos o secciones de palabras. Si no, vamos a estar amargándonos por las puras, pues. Por gusto.
Muy bien, entonces, mira lo que dice Filipenses 1, en el verso 1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y los diáconos. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? Tenemos tres personas, tres grupos de personas. Los primeros son llamados santos, los santos. Los segundos son llamados obispos, obispos. Y los terceros son llamados diáconos, diáconos. Muy bien. Santos, obispos, diáconos. Santos ha sido traducido aquí. Santos, vamos a poner así, es separados. Separados, apartados, consagrados. ¿Ya? Santos, eso significa separado, apartado. Ahora, no me refiero a un hermano, ¿cómo se llama? Antisocial, ¿no? Ah, ese hermano se aparta. Ah, es un santo. No. Apartado se refiere a consagrado a Dios, ¿no? Aquel que en el momento se convirtió a Cristo, Dios lo ha separado para su reino. Por eso somos santos. Santos no significa que ya no pecan. Santo no significa hace milagros, ¿no? No. Santo significa que ha sido apartado para Dios, para el reino de Cristo, ha sido consagrado. En ese sentido, todos aquí somos santos, los santos de Dios. ¿Ya? Entonces, algunos, pastor, ¿por qué la Biblia dice que somos santos? Pero yo no veo que seamos tan santos, todavía pecamos, ¿no? No tiene nada que ver con si pecas o no pecas. Tiene que ver con que ya le perteneces a Dios. Eso significa santo, que ya le perteneces a Dios. Muy bien. Entonces, aquí los santos, ¿a quiénes se refiere? En este caso, a la iglesia de Filipos. Entonces, esto de aquí, los santos, habla de los creyentes. Entiéndase por creyentes, los convertidos, los salvos. Bueno, muy bien. Ese es el primer grupo que se menciona aquí, ¿no? A todos los santos en Cristo Jesús. Esa palabra en Cristo es sumamente importante, ¿no? Son santos porque están en Cristo. No son santos en sus obras, no son santos en sus acciones, son santos en Cristo. En el momento que uno se convirtió por la fe al Señor, Dios imputó la justicia de Cristo sobre esta persona arrepentida. Entonces, es como que simbólicamente te haya rociado de su sangre perfecta, y ahora Dios te ve en Cristo. Entonces tú eres ahora de Dios, santo, separado en Cristo. Esto es el grupo de los creyentes que conforman una iglesia. ¿Es una iglesia local? Sí, porque dice a los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Ah, muy bien. Entonces, si están en Filipos, son una iglesia local. No está diciendo a todos los santos, ¿no? A todos los santos que existen o a todos los santos del mundo. No dice a todos los santos de la iglesia universal. No, sino a los santos que están en Filipos. Ah, es una iglesia local. Muy bien. Y bueno, aquí es separado. La palabra obispo no está traducido. La palabra diáconos tampoco está traducido. Están transliterados. Transliterados. Por eso a veces nos dificulta un poquito la comprensión. ¿Ya? Entonces dice a los santos que están en Filipos con los obispos y diáconos. Cuando Pablo dice así, santos con los obispos y diáconos, ¿qué nos está comunicando? Nos está comunicando la idea de organización. Quiere decir que la iglesia estaba organizada. Organizada. Santos, obispos, diáconos. Ah, muy bien. Entonces, todo eso nos está hablando de organización. En una iglesia universal esto no podría suceder. No podría haber organización. En una iglesia local sí. Hay un cuerpo de miembros, hay líderes, ¿no? Hay una organización.
No hay una jerarquía, no estamos hablando de eso, sino hay una organización. Ahí corregimos el término, no sé si han escuchado a veces cuando alguien dice, no, la iglesia no es organización, la iglesia es organismo. ¿Han escuchado eso, no? Pero nosotros a la luz de la Biblia entendemos que la iglesia sí es un organismo, pero también es una organización. Porque Dios la ha ordenado, la ha organizado, pues. Hay un orden establecido. Además, por ejemplo, mira el organismo de tu cuerpo. ¿El organismo de tu cuerpo está organizado o desorganizado? Está organizado, pues. O sea, el organismo mismo, el organismo natural, también tiene una organización, ¿sí o no? Entonces, que seamos organismo no quita que seamos organización. Ambas cosas son ciertas. ¿Ya? Muy bien. Entonces, pongamos atención sobre la palabra obispos, que en el griego es episcopos. Episcopos. La traducción de esta palabra sería, la traducción literal, sería sobreveedores. Sobreveedores. Es una palabra compuesta. Es una palabra compuesta. Sobre, de encima, y veedores de vigilantes. Eso demarca a alguien que está encima para vigilar. Sobreveedor. Eso es la figura de un pastor. Porque un pastor en estos tiempos, pues tenía que cuidar un rebaño, ¿no es así? Tenía que cuidar un rebaño. Y el pastor, ¿qué hacía mientras el rebaño pasteaba? Buscaba un lugar alto, una roca, y el pastor se colocaba arriba, ¿no? Ahí, arriba, con su cayado, con su vara, ahí estaba. Muy bien. ¿Qué estaba haciendo así en el lugar alto? ¿Qué estaba haciendo? Estaba viendo, estaba vigilando, ¿no? De que, obviamente, el lobo, las fieras no vengan. Estaba cuidando el rebaño. Esa es la idea de ser un sobreveedor, alguien que está encima para vigilar, para cuidar. De ahí que Pablo en Hechos 20 diga, pues mirad por todo el rebaño en el cual el Señor os ha puesto por obispos. ¿No se recuerdan? Ya, Hechos 20, abra tu Biblia. Hechos capítulo 20. Y ahí usted va a ver cómo se usaba este término episcopos. Muy bien. Hechos capítulo 20, versículo 28. Hechos 20, 28. ¿Lo tienen? Entonces dice, por tanto, mirad por vosotros. ¿Qué es eso de mirad? Tener cuidado. Vigilar, ¿no? Estar atento. Mirad por vosotros y por todo, ahí está, por todo el rebaño, las ovejas, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Ahí está la labor del obispo. Mira, sobreveedor, estaba aquí encima y estaba encima del rebaño y estaba mirando, estaba vigilando. Esa palabra obispos, episcopos en el griego, entonces denotaba la labor de un pastor. ¿Ya? Mirad entonces, dice, otra vez por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. ¿Para qué? ¿Para qué? Para apacentar la iglesia del Señor. ¿Quiénes son los que apacientan? Los pastores, pues. Y a los pastores se les llama obispos, sobreveedores, los que están vigilando, los que están mirando. De ahí que la labor del pastor sea cuidar. Esa es la labor del pastor. Entonces, si tú vas a Timoteo, 1 Timoteo, capítulo 3, un momentito, porque ahorita vamos a volver ahí también. 1 Timoteo, capítulo 3. Vas a darte cuenta de cómo se mantiene ese significado sobre el oficio pastoral, el oficio del obispo. 1 Timoteo capítulo 3. Dice, por ejemplo, el verso 5. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Mira, ¿cómo cuidará? ¿Cuál es su función? ¿Cuál es su labor?
cuidar, cuidar, cuidar. Ah, muy bien, esa es su labor, ¿ves? Entonces, obispo se le decía porque tenía una importante labor, ¿no? Que es vigilar, que es cuidar. Obispo, por lo tanto, no es una labor o función de jerarquía. No es que, ahí está el obispo, besémosle la mano. Obispo, ¿no? Ay, obispo, su santidad. No, no, no. O sea, no era una labor de jerarquía que el obispo iba a estar por encima de los demás para servirse a los demás, para ser más alto que los demás. No, 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 no. Era una labor de servicio, cuidar, vigilar, estar atento, ¿no? Entonces, en un sentido espiritual, esto se traduce al cuidado de la sana doctrina. O sea, el pastor vela por qué alimento espiritual va a recibir el rebaño. Tal y como un pastor cuida que las ovejas se alimenten de buenos pastos. Pero esas ovejas están a merced de las fieras, pues. Y las ovejas, ustedes saben, es el animal o son los animales más tontos. No tienen dirección, ¿sí? No saben escapar. Ven al lobo venir y se ponen en su boca de lobo, ¿no? Ahí está. Se dejan llevar tranquilito. Tú le dejas a una oveja en un lugar y nunca vuelve a casa. ¿Por qué? Porque no tiene sentido de dirección. Es el animal más tonto que existe. Y es el único animal que no sobrevive sin la ayuda humana. Qué interesante, ¿no? Eso rompe todo lo que llamaríamos el proceso de la evolución. Porque si existe un animal que no es capaz de sobrevivir según la evolución, tiene que ser exterminado, ¿sí o no? No tendría que existir. Entonces date cuenta que la Biblia no apoya la evolución, sino la creación. Porque ¿cómo la evolución daría como resultado una especie que necesita de otra especie para sobrevivir? Y encima de todo, la raza humana. ¿Sabía eso? La oveja es el único animal que necesita del ser humano. Si no tiene al ser humano, no sobrevive. Entonces ya entiendes por qué Dios nos compara como ovejas. Pastor, yo pensé que era por lo bonito, los tiernos y los blanquitos. No. Nos compara como ovejas porque, hermanos, sin dirección, sin cuidado pastoral, nos descarriamos. ¿Sí? No tenemos sentido de dirección. Somos presa fácil. Entonces por eso dice, mirad por todo el rebaño que el Espíritu los ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. Entonces la labor del pastor, hermanos, tiene que ver con alimentar y cuidar que el alimento sea bueno. Entonces por eso que el pastor tiene que tener celo, por ejemplo, del púlpito. No digo celos, sino celo. Así como usted tiene celo por sus hijos en su casa. ¿O usted permitiría que cualquier persona extraña venga a quedarse con sus hijos solos en casa? ¿Usted permitiría eso? No, pues te aseguro que no. ¿Eso cómo se llama? Celo. Entonces cuando el pastor tiene celo del púlpito, no lo hace por él. No lo hace porque, me van a quitar mi puesto. No, el celo es por cuidar al rebaño del Señor. Que no vayan a recibir un alimento inapropiado, engaño, mentira, herejía, blasfemias, ¿no? Entonces, esa es la labor del pastor, cuidar que el rebaño, la iglesia, reciba buen alimento, alimento espiritual. Y el día de hoy es más urgente todavía eso, hermano, porque está escaseando el alimento bueno, el alimento saludable, como dice Pablo, las sanas palabras, palabras saludables. Está escaseando. Porque el día de hoy se levanta cualquier cantidad de líderes y maestros, pero que buscan su propio beneficio a costa del rebaño. Pero eso no es novedad, porque la Biblia ya había advertido de eso. Es más, aquí Pablo le dice a los obispos, le dice, después de mi partida se levantarán lobos rapaces de en medio de ustedes. Entonces ya de antemano advertía la Biblia. Entonces, ¿qué debe hacer el creyente el día de hoy? Discernir, ¿no? Discernir quién es un buen pastor, quién es un pastor falso, ¿no? Quién es un verdadero maestro, quién es un falso maestro. Simplemente por lo que uno come, por eso identifica, ¿no? Entonces, donde hay alimento, donde hay pastos frescos, ahí está la oveja. Y la oveja se nutre, se edifica, crece, se desarrolla. El pastor no tiene por qué imponer nada.
No tiene por qué obligar nada, no tiene por qué manipular nada. ¿Por qué? Porque la oveja sabe dónde hay pasto, dónde está bien alimentada. Se acabó. Entonces no tenemos que recurrir a prácticas carnales. Obispo entonces es un sobrevedor, está para cuidar, está para... Ahorita vamos a volver a esto. Es importante entender estos términos de la Biblia, pero date cuenta que lo que estamos observando en Filipenses 1 es que hay una organización, ¿no? Santos, obispos y diáconos. Hay una organización. La palabra diáconos, que aquí tampoco ha sido traducida, es transliterada. En el griego es diáconos también, no se ha traducido. Pero si se hubiese traducido, el significado de diáconos sería servidores. De una manera literal, la raíz de diáconos significa los que levantan el polvo. Eso significa. ¿A qué alude eso de levantar el polvo? Habla de la rapidez de su servicio. En el sentido de que están de aquí para allá, ¿no? Sin descansar. Entonces, por la rapidez de su servicio, al pasar de aquí para allá, levantan el polvo. Eso significa ser un servidor, un diáconos. ¿Has visto así como cuando la mamita, que tú vas a visitar a una casa, a la familia, y la mamita, la abuelita de la casa, no se sienta para nada? Está para aquí, para allá, ¿sí o no? Va, sirve, trae. Uno dice, ya, por favor, Marta, siéntate, ¿no? Siéntate. No, y ahí está, no para. ¿No? Entonces, eso significa diáconos, ¿no? Servidor. Servidor, alguien que está presto para el servicio inmediato. Eso es la palabra diáconos. Mira cómo diferencia el sobrevedor, el que está por encima, para vigilar, para cuidar, y diáconos, los que están ahí a disposición, a las mesas, al servicio inmediato. ¿Ok? Esto es una organización. También. Esta palabra diáconos lo vamos a encontrar en muchas maneras en la Biblia. No siempre transliterada, a veces sí se ha traducido. A veces sí se ha traducido. Cuando tú por ahí veas servidor, servidora, ¿ya? Se ha traducido. Pero no siempre se traduce. En Romanos 16:1, por ejemplo, dice de Febe. Dice que es diaconisa en la iglesia de Cencrea. Entonces uno lee eso y dice, entonces Febe tenía autoridad. No, señor. Lo que pasa es que la palabra ahí no se ha traducido. Porque si se hubiese traducido, solamente decía, la cual sirve en la iglesia de Cencrea. La cual es una servidora en la iglesia de Cencrea. Entonces no quiere decir que ella tenía una posición de autoridad, sino simplemente que servía. ¿Y cuál era una de sus labores? Pues, por ejemplo, llevar cartas. Era una de sus labores de servicio. Entonces entendemos la diferencia básica entre obispos y diáconos. Vamos a ponerlo acá. Los obispos tienen un oficio, porque recuerda, es oficio espiritual. Ellos van a poner más su énfasis en lo espiritual. Los obispos, como ya dijimos, velan por la sana doctrina, por el alimento espiritual de los creyentes, de las ovejas del Señor. Entonces, el oficio del obispo se basa o enfatiza más lo espiritual. Tú vas a ver una diferencia de eso en Hechos capítulo 6. Porque en Hechos 6 habían muchos convertidos, judíos de Palestina y judíos de la diáspora, estaban reunidos en un solo lugar a causa de la Pascua y Pentecostés, pero también porque habían recibido el Evangelio y estaban ahí juntos, dice. Pero miles, no eran cientos, eran miles. ¿Tú te imaginas? Aquí con una congregación de 40 miembros tenemos dolores de cabeza. ¿Tú te imaginas ser una congregación de 5.000? No, Señor, ¿no? Por favor, Señor. Dios mío, nos morimos, por eso que un solo pastor no basta, pues. Vengan pastores y sufran conmigo, por favor, ¿no? Hagamos equipo pastoral. Un pastor se muere, Dios mío. Nos morimos solos. Bueno, entonces era una congregación grande, porque eran miles de miembros. Y habían acordado ellos vender todo lo que tenían y hacer una bolsa común. Una bolsa común. Entonces se repartía diariamente a cada uno según su necesidad.
no tenían lo necesario. ¿Me dejo entender? De manera que a nadie le faltaba, tenían lo necesario. Entonces, diariamente se repartía la comida, especialmente a las viudas, mujeres desamparadas. Se les daba alimento diario. En esa labor, pues participaban los apóstoles. Los apóstoles comenzaban a repartir también la comida. Llegó un punto en que la tarea era tal que los apóstoles no podían ya orar, no podían estudiar la Biblia ni predicar, porque se dedicaban solo a repartir comida. Eso representó un gran problema, porque la labor de ellos era lo espiritual, pero estaban sirviendo ahora a las mesas, a lo material, a lo físico. ¿Qué hacemos? La iglesia no es un centro social. La iglesia no es un centro de beneficencia. La labor de la iglesia es espiritual. Si podemos hacer alguna ayuda material, amén, pero no es nuestra función. Esa es la función del Estado. Por eso Dios instituye distintos estados, distintas organizaciones. Una organización es el Estado. De repente más adelante vamos a ver el principio de separación iglesia-Estado. Muchos me dicen, pastor, ¿para qué una iglesia local? Mejor hay que ir a alimentar a los pobres. Pastor, ¿para qué voy a dar mi ofrenda, mi diezmo en la iglesia? No, prefiero darlo a los pobres en la calle. Y yo les digo, mira, estás confundiendo las cosas, porque esa no es función de la iglesia. La función de todo conflicto social, todo tipo de necesidad material o económica le compete al Estado, que es una institución también establecida por Dios, justamente para ver los problemas, los intereses o necesidades básicas de las personas. Esa es la función del Estado. Entonces, ¿quieres ayudar a los pobres? Vaya al Estado, va a los programas sociales que hay. ¿Para eso pagamos impuestos o no? Para eso todos aquí pagamos impuestos. Pastor, pero yo no voy a... No, hasta cuando vas a comprar a la tienda estás pagando impuestos. Todos aquí pagamos impuestos. ¿Para qué pagamos impuestos? Para los conflictos sociales. Para temas que tienen que ver con las necesidades básicas humanas. ¿Ya? Entonces nosotros hemos dicho, mira, a esa persona que estaba ahí en la calle pidiendo limosna, ¿qué hemos hecho? Le hemos querido llevar a un centro de asistencia social para que tenga un trabajito, para que tenga una ayuda. ¿Y sabes qué ha hecho la persona? Dice, no quiero. Se siente mejor pidiendo en la calle, porque no trabaja y gana más que cualquiera de nosotros, ¿no? Entonces, a veces vivimos engañados, bueno, vivimos en una utopía, solamente son justificaciones. Así que si tú quieres de verdad ayudar en ese tipo de necesidad material física, ahí está el Estado, ahí están los programas sociales. Que el día de hoy aquí en Perú hay muchísimos, muchísimo, ¿no? Entonces no es la labor de la iglesia. Ahora, cuando haya la oportunidad, y si la iglesia tiene, Dios nos da el privilegio de poder ayudar en algo material, lo hacemos, no hay problema. Lo hacemos, pero no es nuestra prioridad. No es nuestra función. Dios no nos ha encargado eso. Por eso Pedro y los apóstoles se pusieron en pie, reunieron a todos y dijeron, no es justo que descuidemos la oración y la palabra. No es justo. Así que elijan de entre vosotros a varones con características que después podemos analizar. Características, ¿no? Un perfil de carácter maduro, bien espiritual, y entonces ellos se van a encargar de la distribución diaria de la comida, del alimento. Y en este caso era para las viudas. ¿Qué es una viuda? Y sobre todo una viuda en este tiempo bíblico, porque es una viuda en ese tiempo es distinto a una viuda el día de hoy. En este tiempo ser viuda era una calamidad tremenda, porque la mujer dependía enteramente del varón. No solamente en asunto económico, sino en asunto de herencia, de derecho legal y muchas cosas. Entonces ser viuda era una calamidad, era algo muy, muy, muy grave. Entonces la que había quedado desamparada, la iglesia asumía una labor de amor para con esta persona, a ayudarle. Si tú vas más adelante, en 1 de Timoteo capítulo 5, te vas a dar cuenta que Pablo se va a tomar casi todo un capítulo para hablar justamente de la ayuda a las viudas. Que con el tiempo esto había representado un gran problema, porque ahora ya todas querían ser viudas. ¿Ah? Ay, qué lindo ser viuda, la iglesia me va a mantener, me van a dar diariamente mi comida, mi sueldito, ya que se muera mi marido, pues, ¿no? Bueno, entonces hasta las más jóvenes querían ser viudas, pues.
Y entonces, habían viudas jóvenes como ancianas. Habían viudas que también tenían hijos, que tenían nietos. Pero todas habían agarrado una mala costumbre. Se habían dado a la chismosería. Ojo, hazle trabajar a la viuda, por favor. ¿Ya? Porque se habían vuelto a la chismosería. Se habían ido de casa en casa, solamente estaban ahí entremetiéndose en lo ajeno, ya no querían trabajar, ya eran de mal testimonio. O sea, se llegó a un problema, ¿te diste cuenta? Y entonces, ¿qué hace Pablo? Pablo escribe 1 Timoteo capítulo 5 y en el verso 3 dice, honra a las viudas que en verdad lo son. Ten cuidado, dice Timoteo, no porque ya murió el marido es automáticamente viuda. No, no, no. Verso 4, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos. ¿Ah? Y mira, verso 5, mas la que en verdad es viuda ha quedado sola, espera en Dios, es diligente en súplicas y oraciones noche y día, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. ¿Ah? Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos, hablándole al hijo, mayormente para los de su casa, ha negado la fe, es peor que un incrédulo. Ahora mira, sea puesta en la lista, había una lista, una organización. Sea puesta en la lista solo la viuda, mira, no menor de 60 años. O sea, la viuda que era menor de 60 años no era considerada viuda. ¿Por qué? Porque podía trabajar, podía valerse de alguna manera. Así que solamente vas a ayudar a las viudas que no sean menores de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes, no admitas. Interesante, ¿no? ¿Por qué Pablo se puso tan estricto con referente a las viudas? Porque ya esto se representa un problema para la iglesia. Y es así, hermanos. Por eso que cuando la iglesia descuida su enfoque, que es espiritual, va a incurrir en problemas. Por eso es muy importante, hermanos. Acá he recibido todo tipo de propuestas. Pastor, vamos a tener esto. Un comedor, ¿no? Qué sé yo, este tipo de ayuda social. Y yo siempre he respondido con mucho amor, ¿no? Sí, qué bueno, todo eso es muy bueno, pero no. No. ¿Por qué, pastor, qué malo eres? ¿No quieres alimentar a los pobres? ¿Mm? No es eso. Simplemente no es nuestra función. Porque si me pongo a hacer eso, voy a descuidar mi verdadera función. Voy a descuidar lo espiritual, voy a descuidar lo ministerial. Entonces, ¿qué queremos? ¿Queremos ser fieles a la palabra? ¿O queremos hacer lo que nos dé la gana? ¿Quieres ayudar a los pobres? Ya hay otros medios. ¿Ya? Hay otros medios, hay asistencias sociales, hay para eso, y pagamos impuestos para eso. Y ahí está. Pero la iglesia no es para eso. Porque nos vamos a desenfocar. Sobre todo si es una iglesia que está iniciando, una iglesia que no es madura, una iglesia que le faltan muchas cosas con referente al ministerio. No estamos en esa capacidad todavía, ¿no? Cuando la iglesia uno vea que de verdad hay una sólida madurez, podríamos. Y eso, si es que va a ser una herramienta o estrategia para alcanzar a las personas con el evangelio. Porque muchas iglesias hacen obra social, pero ni siquiera los ganan para Cristo. Yo conozco iglesias que han hecho obra social por 30 años, por 40 años. Y las personas han comido toda esa cantidad de años. Sus hijos han comido. Les han dado cantidad de ayuda material, ¿no? Útiles para sus hijos. Zapatos, ropa, alimentos, ¿sí? Ofrendas. Y esas personas nunca vinieron a la iglesia. Nunca se convirtieron a Cristo. Un gran problema. Porque la iglesia perdió su enfoque. La iglesia perdió su enfoque. Entonces, ¿quieres ayudar a las personas? Pues métete a la política, ¿ya? Haz campaña política, campaña social, haz tu carrera ahí, ¿ya? Consigue ONGs, medios, formas de ayudar a la gente. Pero la iglesia no es para eso. ¿Sí? A algunos les parece un poquito duro, de repente, ay pastor, pero ¿cómo vas a hablar así? Pero, ¿qué quieren? ¿Que les diga la verdad o que les endulce el oído? ¿Qué quieren ustedes? ¿La verdad o no? Bueno, estoy enseñando la verdad conforme a la Biblia. Entonces, Pedro, los apóstoles dijeron, no es justo esto. Nosotros vamos a quedarnos con la oración y la palabra. Y ustedes vean a sus viudas.
Pablo, ¿qué dijo? La viuda, no menor de 60 años, y que cumpla todos estos requisitos, si no, nada. Se acabó. ¿Era duro entonces los apóstoles? ¿Eran carnales los apóstoles? ¿No amaban los apóstoles? No, estaban llenos del amor de Dios. Pero hay que cuidar el rebaño. Y hay que cuidar la sana doctrina, ¿sí o no? Y hay que priorizar lo espiritual. Por eso tengamos mucho cuidado. Ya muchos nos han reportado que en lugares de necesidad, claro, cuando uno va a hacer la obra en un lugar de necesidad, siempre tiene ese corazón de llevar cosas materiales, ¿no? Pero ustedes han visto que la gente no por eso es receptiva al Evangelio, más bien viene a recibir las cosas. Viene, recibe y nunca se entrega a Cristo. Entonces no es la idea, no es la idea. Entonces, si hay oportunidad, como les dije, si hay una bendición, así como lo hacemos nosotros, ¿no? Cada vez que hay una bendición, apoyamos, damos. No cerramos nuestro corazón en casos de necesidad. Porque hay casos que no son de necesidad. La gente es así, pues. ¿Ha visto cuando ha habido los huaicos acá? Yo me quedé sorprendido. Porque mira, yo no tendré pues mucho, ¿no? Apenas lo justo para vivir. Pero yo no iba a hacer mi cola. Yo digo, es para la gente que se ha quedado sin casa, pues no tiene alimento, no tiene trabajo. Pero cuando yo iba por las calles, iba y veía las filas, gente que tenía, hermano, tremenda casa, tremendos autos, gente que tenía, hermanos, dinero, yo sé, porque los conocemos, pues son nuestros vecinos, sabemos, esta gente tiene buen trabajo, tiene buen sueldo, tiene buena posición, y estaban haciendo su filita para recibir sus víveres de damnificado. Yo decía, ay, eso qué vergüenza, Dios mío. Y encima se iban después a la otra fila, y después iban a la otra fila. Dios mío, Señor. No, de verdad a mí me daba vergüenza ajena. Ya, no los conozco, no son mis vecinos, no los conozco. Yo, de verdad, sí necesito. Pero tampoco estoy tan, ¿no? Como para no estoy muriéndome de hambre, aunque sí necesito. Pero prefiero que otros tengan, porque otros sí que están pasando entera necesidad. El huaico se ha llevado toda su casa. Yo he ido a visitar gente que perdió literalmente toda su casa. Y aún ellos nos decían, ya no nos traigas más. Interesante, porque llevamos comida en abundancia, ropa. No queremos eso. Tráeme cocina, me decían. ¿No? Tráeme electrodoméstico, pues tráeme lavadora. No, de verdad, así nos decían. No queremos que comida, que tráeme electrodoméstico. Así me decían, ¿verdad? Entonces, eso de que ayuda a los pobres, ayuda social, hay que pensarlo muy bien, hay que verlo con mucha sabiduría. Y acá los que están levantando obra, yo les digo eso, ¿no? Tengan mucho cuidado, porque cuando uno levanta una obra, normalmente hay eso, ¿no? Y uno quiere por qué sé yo, por llegar a la gente, por ayudar, quiere hacer ese tipo de ayuda. Tengan cuidado. No se desconcentren, no salgan de su enfoque. El enfoque es lo espiritual. Eso es la función de la iglesia, lo espiritual. Ahora, sin embargo, en el trabajo espiritual y en el ministerio también van a haber ayudas, o mejor dicho, necesidades materiales. Por eso existen los diáconos. Los diáconos son los servidores, los que ayudan o complementan al pastor. Los diáconos entonces hacen que el pastor no descuide su labor espiritual. Entonces, los diáconos o el diaconado tienen que entenderse como un oficio material. Pero entiéndase que este oficio material, no estamos hablando de que, ellos entonces son los que van a ir a hacer las obras sociales afuera. No. Cuando hablamos del oficio material, estamos hablando también dentro del mismo ministerio. También es para ayudar a lo espiritual, para ayudar al avance del evangelio, para ayudar al discipulado y todo lo que tiene que ver con el ministerio eclesiástico. Entonces, el diaconado es que se encarga de la parte material de la obra, pero sigue siendo un asunto espiritual, porque es para el ministerio de Cristo. Entonces, así se complementa el trabajo, la organización, ¿no? Obispos, espiritual; diáconos, material. Así se complementa. Entonces, no podemos exigir al pastor, a los obispos, que estén trabajando en lo material, aunque a veces lo va a hacer, sobre todo cuando la iglesia está empezando, ¿no? El pastor casi hace de todo. Pero hay iglesias que se malacostumbran, hay iglesias que tienen ya décadas de existencia y el pastor todavía tiene que ser el portero. El pastor todavía tiene que ser
el, ¿cómo se dice? El que limpia, el de mantenimiento. Hay un nombre para eso. Ay, conserje, sí. Pastor tiene que ser el conserje todavía. De consejero a conserje, ¿no? Ya ni aconseja ya, ahora es conserje. Sí. Yo he conocido iglesias que le imponen al pastor. Pastor, usted cada domingo tiene que estar la iglesia limpia, usted tiene que abrir las puertas, usted tiene que luego cerrarlas, usted tiene que ser guachimán también en el templo toda la semana. Sí, he conocido iglesias así que le imponen. Y si el pastor no hace eso, no, pastor, no hay sueldo o te botamos de la iglesia. Te sacamos del oficio. Esa no es labor pastoral. Ese no es el oficio del pastor, ¿ya? Entonces el pastor no tiene que estar en los asuntos físicos, materiales o administrativos de la iglesia. Hay pastores que se dedican más a los documentos. Están todo el día en la oficina, papeleos, documentos, todo ese asunto. No, eso no es labor del pastor. Para eso están los diáconos. ¿Ven? Así se complementa pues la organización de la iglesia, ¿no? El pastor sigue insistiendo en lo espiritual. Los diáconos ayudan en lo material. Entonces todo lo que es trabajo físico, material, mantenimiento, administrativo, todo eso corresponde a los diáconos, no al pastor. Pero bueno, como hemos dicho, cuando una obra está empezando, normalmente un pastor lo va a saber cumpliendo esas cositas, esas funciones, pero no es porque sea su obligación, es porque lo hace por necesidad, por amor, y además porque tiene que enseñar, a veces tiene que dar ejemplo o tiene que capacitar. Entonces a mí me han visto como pastor haciendo todo tipo de labores, desde cuidar a los niños allá, ¿no?, en la cuna, estar en los equipos, en los cables, o estar en la limpieza, cualquier tipo de labor, ¿sí? Ahora, el pastor, porque es propio de su carácter, de su amor, él siempre va a poner ayuda. Él siempre va a meter la mano, como decimos acá, ¿no? Va a agarrar la escoba, pero no es su función. De manera que si un pastor no lo hace, por favor, no lo vayan a juzgar. Ay, mire ese pastor. ¿Cómo el pastor Jonatán agarraba la escoba? ¿Cómo el pastor Jonatán se colgaba de la pared a pintar? ¿Cómo el pastor Jonatán paraba con el trapeador aquí? Pero mire este pastor, apenas mirando, apenas con su Biblia, no hace nada, ocioso. Ese no es llamado, ¿no? Tengan cuidado, porque esa no es la obligación del pastor. Esa no es la función del pastor. Entonces, si un pastor viene y facilita los medios para que haya un trabajo físico y él va a orar, él va a leer la Biblia, él va a estudiar o va a predicar, no le digas que es ocioso, no le digas que no es llamado, porque esa no es su labor, no es su función. Si lo hace voluntariamente, amén. Lo hará de repente. Los pastores normalmente lo hacen por dar ejemplo, por motivar a los demás. Y ya con el tiempo se vuelve parte de tu carácter. O sea, yo cuando vengo no me siento obligado a hacer, o porque me están mirando. Pero sí he comprobado que cuando hago algo, de inmediato los demás se ponen a hacer también, sin que les diga nada. Entonces a veces el pastor va a ser un ejemplo, un referente. Pero recuerda, no es su obligación. No es su obligación. Hay muchas cosas que el día de hoy se les ha impuesto a los pastores que no es su función pastoral. Por ejemplo, si no visita casa por casa, no es llamado. ¿Han escuchado eso? Si es pastor, tiene que estar aquí en mi casa todos los días. Oye, ni al médico le pides eso. O sea, ¿qué oficio, qué profesión, qué ocupación en la vida demanda que uno esté en la casa de los demás todos los días? Ni siquiera los vendedores. Ni siquiera estos que venden puerta por puerta. Dime, ¿te visita todos los días? No. Pero hemos puesto esa carga en el pastor. Tiene que visitarme. Hermano, ¿por qué no viene a congregar? Ay, es que el pastor hace tiempo no me visita. Yo tenía a mi pastor Filiberto antes, que todos los días me visitaba. Me iba a traer a la iglesia, ¿no? Ese sí era un llamado. En cambio, este pastor, ocioso, no viene a visitarme. ¿Para qué voy a ir entonces? Han, hermanos, confundido, tergiversado terriblemente la labor. La labor del pastor no es visitar casas. ¿Dónde está eso? Alguien que me abra ahorita la Biblia y me diga que la labor del pastor es visitar casas. ¿Dónde?
No hay. Eso es solamente un añadido tradicional, pero eso no es bíblico. ¿Mm? Pero yo sí te puedo sacar muchos pasajes del Nuevo Testamento dirigidos a la iglesia en la que dice que esa función sí le corresponde a la iglesia. Yo sí te puedo sacar muchos pasajes que dice que la iglesia debe ocuparse de los unos con los otros. Que la iglesia debe enseñar los unos a los otros, debe animar, debe exhortar, ¿sí?, los unos a los otros. La Biblia dice que es labor del creyente. Dice que los miembros del cuerpo se preocupen los unos por los otros. No dice los pastores de los miembros. Dice no, los miembros unos por otros. Efesios 4:16 que dice, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. De manera que si cada miembro no funciona, la iglesia no crece. Pero claro, como la tradición, no, eso es tarea del pastor, para eso le pagamos al pastor. Una vez así me dijeron, no, pastor, la iglesia piensa que porque me está pagando, ya yo tengo obligación de todo y ellos no quieren hacer nada. Yo soy subcontratado. Hay denominaciones incluso que piensan que el pastorado solo es un contrato. Es un obrero que hemos contratado, nada más. Y lo tratan así. Por eso pueden despedirlo en cualquier momento. Dije, así están haciendo. Bueno, mi iglesia, gracias a Dios, ya no tiene esa asa ya. Porque a esta iglesia le hemos cortado el sueldo pastoral, así que esta iglesia no me da mi sueldo. Así que esta iglesia no puede decir, para eso te pagamos. No, porque no me pagan. No contaban con mi astucia. Bueno. Yo no recibo sueldo de esta iglesia. Entonces ya no pueden tener esa excusa. No, para eso le damos ofrenda, para eso le pagamos. No me pagan nada. Así que, a trabajar. ¿Ya? Ya no tienen excusa. Ya no tienen excusa. No me pagan absolutamente nada. Entonces, a trabajar, a servir. Esa es labor no del pastor, esa es labor de la iglesia. El pastor, su función, cuidar de la doctrina, cuidar de la enseñanza bíblica, el alimento espiritual. Esa es su función. Así que si tu pastor va a estar 8 o 12 horas estudiando al día, déjalo estudiar. No se está molestando al pastor todo el tiempo. Es eso también otro mal concepto del pastorado. No, que el pastor no tiene horario. Que el pastor no tiene días de descanso. Que el pastor no tiene vacaciones. Que al pastor puedes ir a buscarlo a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana y ahí tiene que estar para ti, tiene que recibirte. ¿Has escuchado eso? ¿Dónde está eso en la Biblia? O sea, el pastor es Superman. Hombre de acero. No se cansa, no se fatiga, no siente nada. No pasa problemas, no tiene necesidades. Pastor, tienes que buscarlo de madrugada. Ahí tiene que recibirte. Sin horario, sin dormir, sin descansar. Dios mío, yo digo que... ¿Es un pastor o qué es? ¿Un superhéroe? Vivimos de la fantasía a veces, hermanos. ¿Qué hombre va a poder cumplir ese tipo de trabajo? En ninguna profesión te piden algo así. Ni siquiera tiene un sueldo digno. Y encima no le vas a dar descanso. No le vas a dar horas libres. No le vas a dar vacaciones, ¿no? Pero tiene que estar para nosotros todo el tiempo, todo el tiempo. Se me rompió la uña, tiene que recibirme ahí. Pastor, vengo, deme consejería, se me ha roto la uña. Sí, parece chistoso, pero así es. Pero hay que educar a la iglesia. Porque si el pastor no la educa, lamentablemente la iglesia así se va a malcriar, ¿no? Y con el paso del tiempo se hace tradición y luego se hace ley. Por eso hay iglesias que ponen su norma. Si este pastor no hace esto, no hace esto, no hace esto, no hace esto, no es llamado. Lo sacamos. Son cosas que vienen de los hombres, pero no viene de la Biblia. Tener cuidado. Entonces, no es labor del pastor el mantenimiento físico del templo. No es labor del pastor la ayuda material o económica. No es labor del pastor estar visitando casa por casa todos los días a los hermanos. Esa no es labor del pastor. ¿Sí? No es labor del pastor, hermanos, muchas de las cosas que hoy se han incluido por tradición al oficio pastoral sin una base bíblica, sin ninguna base bíblica. ¿Por qué cree usted que las obras están como están? ¿Por qué cree usted que el ministerio está como está? A cada rato estamos cambiando pastores, sacando pastores, ¿no? Como nos dé la gana. Entonces, tener bastante cuidado, hermanos, porque este es un oficio bastante importante que después nos gustaría seguir ahondando un poquito más. Ahora, esta labor de
de sobrevedor en el oficio espiritual, que es el cuidado de la sana doctrina, demanda una autoridad. Demanda una autoridad. Entonces, esto de aquí es una posición de gobierno, mientras que aquí es una posición de servicio. Vamos a ponerlo así. Entonces, aquí descansa el gobierno de la iglesia y aquí el servicio. ¿Ok? Vale, vamos a, ya que estamos en Timoteo, 1 Timoteo capítulo 3, 1 Timoteo capítulo 3, es otro de los pasajes que nos ayuda a ver cómo la iglesia está organizada. Y bueno, dice por ejemplo en el verso 4, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo, el gobierno. Ahora, tomando en cuenta eso, vaya al capítulo 5, verso 17. Y dice ahí, capítulo 5, verso 17. Los ancianos que, ¿qué dice? Gobiernan. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Entonces, esta labor de la predicación y enseñanza, que tiene que ver con el cuidado doctrinal, demanda una autoridad. Por eso dice, los ancianos que gobiernan bien. El gobierno. ¿Ya? Luego, más adelante está la epístola de Tito, 2 cartas después, ¿ya? Tito, por ejemplo, ¿sí? Mira lo que dice, por ejemplo, verso 9, hablando también del obispo, del pastor. Dice, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda, ¿qué? Exhortar. No solo dice enseñar, sino dice ahora, exhortar con sana enseñanza. Entonces el pastor tiene autoridad para exhortar, pero tiene que hacerlo con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. La labor del pastor es convencer a los que contradicen. Aquellos que, ay pastor, ¿por qué estás haciendo esa reacción, ese debate? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es mi labor, pues convencer. Hemos sido llamados a convencer con sana enseñanza, ¿no? Y acá hay muchos que van a dudar, ¿sí o no? Van a dudar. Pero ¿qué es la labor del pastor? Prepararse para convencerles. Por supuesto, con la Biblia, con sana enseñanza. Entonces dice, mira, verso 10, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mira. Ya en los tiempos de Pablo había falsos maestros, engañadores. Entonces el pastor tenía que estar bien puesto ahí, ¿no? Con la vara, con el cayado, con el cinturón bien puesto para defender, para presentar defensa, para exhortar, para convencer. Y entonces, verso 11 dice, a los cuales es preciso tapar la boca. Entonces, es la autoridad que tiene el pastor. A los cuales es preciso tapar la boca. En la Biblia, la labor del pastor es una labor bastante honrosa y que Dios cuida y protege, que incluso no permite Dios acusación contra un pastor, así nada más. Si no hay 2 o 3 testigos, dice, no se admite ninguna acusación contra los pastores. O sea, Dios cuida mucho a los pastores. ¿Por qué? Porque a través de ellos cuida la doctrina, la sana enseñanza. Tengan cuidado. Murmuración, crítica, queja contra los pastores, que Dios se lo toma muy a pecho. Se lo toma muy en serio, ¿no? Esto no lo digo para asustar ni amedrentar, simplemente es la enseñanza bíblica. Dios ha dado una autoridad. Autoridad que luego él va a tener que rendir cuentas a Dios de eso también. No le rinde cuentas a la iglesia, le rinde cuentas a quién? A Dios. Entonces, bastante cuidado con eso, porque a veces la iglesia quiere ponerse por encima del pastor. Eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Entonces, mira, capítulo 2. Dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Ve? Ahora mira el verso 15. Esto habla y exhorta y ¿qué? Reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecia. Ah, wow, ¿te das cuenta? Esto es la autoridad que recibe el pastor para estar en una posición de gobierno. Habla, exhorta,
pero también reprende con toda autoridad. Entonces, ¿debemos resentirnos si nuestro pastor nos reprende? ¿Mm? Si nos exhorta, ay, el pastor me ha gritado, no, no me voy a otra iglesia. Ay, el pastor me ha llamado la atención, no, no, ya ni más ya con este pastor. Yo pensé que era dócil, buenito, que siempre me iba a tocar la espaldita, ay, qué lindo, qué tierno, ¿no? No, está bien, el pastor es tierno, como Pablo también dice, como la nodriza, ¿sí o no? A veces somos tiernos, somos amigables, pero también a veces tenemos que sacar la vara, ¿sí o no? Por eso que hay que trabajar también el lado del carácter. Para ser pastor tienes que, quizás naturalmente no lo tienes, pero tienes que formarte el carácter para tener autoridad también, ¿no? Y ser firme cuando sea necesario. No es que todo el tiempo, ¿no? Sino que cuando sea necesario hay que ser firmes. Y a veces, como dice Pablo, vamos a tapar las bocas. ¿Por qué? Porque esa es la labor, pues cuidar. No lo hace por su persona. Ahí está el problema, cuando los pastores ya lo hacen personal. No es sobre la persona, sino es sobre el cuidado del rebaño, la sana doctrina. Por eso tiene celo un pastor, por cuidar, por vigilar, por proteger. Entonces por eso Dios le da autoridad. Los que gobiernan, dice, reprende con toda autoridad. Entonces tiene autoridad. Los diáconos, amados hermanos, si vas a Timoteo 3 una vez más, Timoteo 3, date cuenta siempre de la organización de la iglesia, porque Pablo aquí en las epístolas ya le habla a iglesias organizadas. Y en 1 Timoteo 3, después del verso 7, cuando habló de los requisitos de los pastores, obispos, el verso 8 dice, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino. Ahora habla de los diáconos. Luego el verso 13, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Muy bien, entonces otra vez Pablo habla de obispos y diáconos. ¿Por qué Pablo no habló ahí y los requisitos del apóstol? ¿Por qué Pablo no puso y requisitos de los profetas? ¿Ah? ¿Por qué Pablo no habló de otros oficios? Adelante, adelante. ¿Por qué? Díganmelo ustedes. ¿Por qué Pablo no habló de otras cosas? ¿Por qué solo obispo? ¿Por qué solo diácono? Hermano, si existiera otro tipo de oficiales, Pablo lo hubiese mencionado acá, ¿sí o no? A ver, los apóstoles van a ser así. ¿Por qué no hay requisitos para los apóstoles? Porque no hay sucesión apostólica, pues. Así de simple. ¿Por qué no hay requisitos para profetas? ¿No? No hay, solamente hay requisitos para obispos y diáconos. Y a los filipenses les dijo, ¿no? A los hermanos, a los santos que están en Filipos, con los obispos y diáconos. No dice con los apóstoles, profetas, ¿no? Pastores, maestros. Dicho sea de paso, en la Biblia el obispo es una labor de pastor maestro. No es pastores y maestros. Lo que pasa es que en nuestra versión se ha traducido mal. En el griego, en Efesios capítulo 4, verso 11, en el griego no existe el conector kai. Entonces, cuando en nuestra Biblia tú encuentras pastores y maestros, esta es una mala traducción. En realidad es pastores maestros. Entonces es solo un oficio, pastor maestro. Y justamente cuando tú vas a todas las cartas, date cuenta que la labor principal del pastor es ser maestro. Por ejemplo, en Timoteo 3 dice que sepa enseñar. En Tito también, que enseñe en la palabra, que use bien la palabra. ¿No? Que sea apto para enseñar, idóneo para enseñar. Entonces, la labor de maestro, ¿quién la tiene? El pastor. El pastor. ¿No? Entonces, si queremos asumir el oficio pastoral, tenemos que pulirnos en la enseñanza de la palabra. No puede ser que haya un pastor y no enseñe. Pues. Aunque sí existen esos casos. He visto esos casos de, sí, yo soy pastor, me han puesto aquí, hermano, pero yo no enseño, ya le doy a los hermanos que enseñen. Hay pastores que son pastores, o sea, han asumido el oficio, pero no enseñan. Ilógico, pues, ¿no? Ilógico. A mí me han escrito secretarias diciendo, pastor, ¿puede darme bosquejos para predicación, material? Y yo digo, pero que no lo hace tu pastor. No, mi pastor me dice que yo lo haga. La secretaria está haciendo los bosquejos y sermones al pastor. A veces las esposas también, tengan cuidado, Las esposas, yo tengo referencia a cualquier cantidad, ya porque he estado en un seminario, bueno, cualquier cantidad, hermanos, de pastores, de maestros, que sus esposas le hacen el sermón. Y encima la esposa está que le corrija ahí, ¿no? Está que le corrija.
¿Qué hablar? ¿Qué no hablar? Ya callar, ya no, ¿no? Ella le hace todo el sermón. Hermanos, esa es la labor del pastor, ese es tu trabajo, ese es tu oficio. Tú tienes que estudiar, tú tienes que enseñar. ¿Ya? Esa es la labor del pastor. Entonces, no es pastores por aquí y maestros como si fuera una jerarquía. No, es pastor maestro, porque esa es su labor, enseñar, ministrar al pueblo de Dios. ¿Ok? Los diáconos, servicio, servicio. Ayudar para que no se descuide lo espiritual, lo doctrinal. ¿Ya? Pónganse de pie, por favor. Y de esta manera nos vamos a despedir de la escuela bíblica. ¿Ya? Porque sigue el culto. Juancito me mira asustado, ¿no? Rápidamente, después de esto, pasamos a saludar un momento y rápidamente iniciamos también con el culto del día de hoy, ¿ya? Padre, te doy gracias, Señor, en esta mañana. Gracias por tu enseñanza, la claridad de tu palabra. Padre, ayúdanos, por favor, a seguir creciendo en el conocimiento, Señor, y la práctica de tu palabra, la Biblia, Señor. Limpia nuestras vidas, perdónanos, Señor, de todo pecado y permite que podamos tener un tiempo agradable en la comunión. Pero, Señor, que recordemos tus principios, que recordemos el orden bíblico para tu iglesia y así usted siga, Señor, dando a crecer su obra en este lugar y en otros lugares también, con sana enseñanza. Oh Padre bueno, te lo pedimos. Gracias. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Pueden saludarse unos a otros. Que Dios me los bendiga. Bienvenidos a todos.